conferencias en congresos y coautor de diversos libros. El ingeniero Yago ha recibido premios y reconocimientos. Su experiencia en el campo de puentes metálicos y mixtos comprende más de 200 diseños y construcción de este tipo de estructuras, tanto en su país como a nivel internacional. Agradecemos al ingeniero Ricardo Yago, nos comparta sus experiencias y lo recibimos afectuosamente. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia en este acto y, sobre todo, la invitación, en particular al doctor Patrón, a este bonito evento, como dicen ustedes. La ponencia que voy a presentar hoy trata, en líneas generales, de los métodos más empleados en la construcción de puentes metálicos y mixtos. Quizá nos dejan en mal lugar porque todos nuestros compañeros, los colegas que han ido presentando otras ponencias anteriormente, a presentarnos puentes espectaculares, puentes de luces impresionantes, y quizá a mí me toca más el papel de bajar al terreno, de incidir más en las luces medias. Quizá los grandes puentes tienen procesos constructivos muy vistosos, muy aparatosos, pero siempre son comunes, por decirlo de alguna manera. Con esto no le quitamos mérito a la construcción de un puente, de un gran puente atirantado, de un gran puente colgante, pero quizá desde el punto de vista más didáctico, más de aprendizaje, más de bajar a entender cómo se construye una estructura, son ejemplos muy extremos, ¿no? Por eso digo que me va a tocar más bajar al terreno, a las luces medias, al entorno de los puentes que todos construimos todos los días, y que nos gustaría construir puentes como los que nos ha presentado Rafael Manzanares hace un momento, pero desgraciadamente no son tan comunes, ¿no? Voy a empezar, quizá creo que es interesante, empezar por ver qué factores han influido en la evolución de los puentes metálicos desde su origen para llegar a la situación en la que estamos ahora, y entre ellos uno, desde luego, es la forma en que se construye. Trataremos también, a lo largo de la ponencia, los métodos que yo llamo canónicos, es decir, los métodos más tradicionales, más comunes para la construcción de un puente metálico. En muchos de los casos lo que veremos es que los métodos de construcción tocan varios de estos métodos que yo he llamado canónicos para llegar a la solución final. Empezamos. Me gustaría empezar precisamente por entender qué ha sido la evolución del puente metálico y a qué se debe. El primer puente metálico se construyó hace ya más de 200 años, en 1779, en el Reino Unido. Partía de emplear un material en aquel momento conocido pero no empleado en construcción, como era la fundición de hierro. Y como ocurre cada vez que aparece un material nuevo, se emplea la tecnología que se conoce de otro material similar, es decir, lo que se llama transferencia horizontal de tecnología, ¿no? En este caso, en el primer puente, que ya nació ambicioso, con un material que empieza como nuevo, en 1779, ya alcanzaba luces superiores a los 30 metros. Tomaba la tecnología existente de la madera, como veremos, ¿no?, con uniones propias de carpintería. A partir de ahí, por ejemplo, por citar un puente construido por mi empresa, podemos ver el puente de Tin Can, Hong Kong, acabado en el año 1998, y vemos las diferencias entre uno y otro. Y se nos plantea la pregunta: ¿qué es lo que ha ocurrido desde 1779 hasta 1998, hasta nuestros días, para que esos puentes metálicos que empezaron humildemente, ¿no?, humildemente pero con ambición, con 30 metros de luz, con un material prácticamente fabricado en una herrería, hasta la tecnología de los grandes puentes que vemos hoy en día? Bueno, los factores que han influido son varios. Los puentes metálicos han estado siempre muy ligados a los avances tecnológicos, a la industria,
Y entre estos factores de avance, a mí me gustaría considerar el material por una parte, la facilidad, las uniones para unir esos elementos, el avance en las tipologías, el avance en el análisis teórico. La fabricación no puede ser de otra manera, estamos considerando la prefabricación, el puente metálico en sí es por excelencia la prefabricación, y luego donde nos ceñiremos más la construcción. En primer lugar, hay que considerar los avances en el propio material, es decir, partir de un material como era la fundición de hierro, un material que no era dúctil, resistía bien los esfuerzos de compresión, mal los esfuerzos de tracción. Se produce un desarrollo impresionante en el campo de los puentes metálicos cuando se utiliza el acero como producto de construcción. Y más exactamente cuando a finales del siglo XIX se llega a los procesos siderúrgicos industrializados con la aparición del convertidor Bessemer y el desarrollo de los aceros de construcción prácticamente como los conocemos hoy en día. A partir de ese momento, durante todo el siglo XX, se ha incidido muchísimo en todos los avances para mejorar ese material, como ayer nos hacía ver el doctor Cremona con el resto de los materiales. En primer lugar, lo que se buscaba era capacidad, resistencia. Después se ha incidido más en el manejo del material y ahora se está yendo, como también citaba él, a la durabilidad del material, ¿no? Hemos pasado de aceros al carbono, fáciles de manejar, de aceros autopatinables, lo que nosotros conocemos en España más como los aceros tipo Corten, por la marca comercial americana, a aceros con propiedades, mayores propiedades mecánicas, más elevadas, mayores prestaciones y una mejor soldabilidad, tenacidad a la fractura, etcétera, para alcanzar esas grandes luces. Me gustaría citar también el acero inoxidable. El acero inoxidable es un acero que conocemos más en otros campos de la ingeniería, que utilizamos menos en el campo de los puentes, pero que hay algunas realizaciones también interesantes y que, ¿por qué no?, tendrá un futuro halagador. Otro aspecto son los métodos de unión. Es decir, volvemos otra vez al puente de Coalbrookdale. Tomando esa transferencia horizontal de tecnología de la madera, con uniones típicas de carpintería, de ebanistería, para llegar a las uniones que conocemos hoy en día, que nos facilitan enormemente la difusión y el empleo de ese material. La soldadura, la aparición de los procedimientos de soldadura por arco eléctrico, muy comunes hoy para todos nosotros. La aparición de los tornillos, de las uniones atornilladas de tipo pretensado, también muy comunes. Las conexiones en las estructuras mixtas, es decir, de los primeros pasos que se dieron con conectores utilizando perfiles, utilizando armaduras de hormigón, tacos de acero, a la facilidad que tenemos hoy en día para utilizar un elemento muy fiable, que son los pernos tipo Stud o pernos tipo Nelson, como se conocen también habitualmente. Y luego ya relacionado con el tema del análisis, el diseño correcto y el control de la ejecución. Un mejor entendimiento quizá del fenómeno estructural y de la transmisión de las tensiones. Entrando ya en ese campo, en el análisis del fenómeno resistente, a mí me gustaría incidir en esta fotografía. Esta fotografía es la presentación de un magnífico puente en el Reino Unido, del Firth of Forth, intentando mostrar al público en general cómo funcionaba. Pero nos da una idea, es decir, pasamos de unos métodos, por llamarlo de alguna manera, semiempíricos, con un relativo conocimiento del comportamiento estructural, a la facilidad que tenemos en este momento de análisis. Desarrollo importante de las teorías de análisis del comportamiento estructural, una gran facilidad de acceso a programas, a software. También se citaba ayer la importancia del cerebro sobre la importancia del ordenador, el concepto estructural con el que estoy de acuerdo. Pero sí es verdad que todo este tipo de herramientas lo que nos permite a los ingenieros es pensar, dar vueltas, contrastar hipótesis para llegar a la solución que queremos. También hay un desarrollo muy importante a tener en cuenta en el entendimiento estructural, que es la aparición de la teoría de los estados límites, poder diferenciar entre los estados límites del servicio, todo aquello que nos pueda afectar
a la durabilidad, el confort, la necesidad de servicio de la estructura, o los estados límites últimos, cuando nos referimos a la capacidad, diferenciando claramente entre los orígenes de las acciones. La codificación de las acciones de aquellos ingenieros que tenían que diseñar un puente sobre el río Severn para que pasaran unos carros sin tener muy claras las acciones, a movernos ahora mismo con unos valores tipificados de las acciones. En algún caso, obviamente, cuando nos movemos en las grandes luces, en los puentes tan espectaculares que nos han mostrado, aparecen las investigaciones. No podemos utilizar las cargas de las luces medias en puentes que son otra cosa. Pero ya entramos en el campo probabilístico. Un gran desarrollo normativo. Es cierto que las grandes estructuras nunca pueden diseñarse partiendo de la normativa, pero sí es verdad que las estructuras que tenemos todos los días encima de nuestras mesas deben responder a esos criterios generales. Otro aspecto para mí también muy importante es el mejor conocimiento del material, lo que yo he llamado aquí la evaluación de la capacidad de las secciones. De esos métodos lineales, elásticos, donde el material era elástico lineal hasta el infinito, a un mejor comportamiento como ocurre, por ejemplo, en el campo de la estructura mixta, ¿no? La mezcla del acero y el hormigón para desarrollar un nuevo material. Es muy importante el desarrollo que se ha producido en los últimos tiempos para la evaluación de la capacidad de esas secciones, descubrir, como aparece en alguna de las figuras, el comportamiento de la sección en rotura a través de los métodos elastoplásticos tan en boga hoy en día. El trasladar teorías ya conocidas como las de Basler-Turliman al comportamiento de las almas y descubrir el comportamiento poscrítico, un mejor conocimiento del comportamiento de las chapas esbeltas comprimidas, formulaciones que veremos, por ejemplo, cuando tratemos el campo de los puentes empujados, de tanto interés actualmente ahora en México, con la aplicación de las cargas puntuales a las almas, las cargas provenientes de los apoyos, el fenómeno conocido como patch loading, o la evaluación del pandeo lateral en situaciones de estructura no acabada, en estados parciales, o incluso el desarrollo de las llamadas secciones híbridas, que también se citaban ayer, alas y almas con materiales de diferentes capacidades mecánicas. Otro factor importante también es la evolución de las secciones transversales, de ese primer puente, prácticamente carpintería, marquetería, a las secciones que manejamos hoy en día. Ha habido un avance tremendo. Avances que, como decía, en el caso de los puentes metálicos, siempre están ligados a los avances tecnológicos y a los avances económicos de la sociedad. He puesto en una de las diapositivas 3 secciones, de forma cronológica, 1960, 1970, 1980, en una sección sencilla, el puente Vijácena, pero que se ve claramente los avances. En los años 60, en el diseño de este tipo de puentes, se estaba pensando mucho más en la optimización del material, mucho menos en los procesos de ejecución del propio puente, y no había un entendimiento tan claro del comportamiento, por ejemplo, a torsión, el comportamiento de las almas. Se aparecen secciones muy rigidizadas, secciones con arriostramientos inferiores, que en realidad no es una sección abierta, estamos formando una sección en cajón con un circuito para resistir la torsión a través de tensiones tangenciales. Llegamos a los 70, otra crisis, como las que sufrimos permanentemente, en aquel momento una crisis del petróleo, la energía cara, y entonces se empieza a optimizar la sección, es decir, se empieza a pensar en disminuir no tanto ya los costes del material como los costes de la mano de obra. Y llegamos a los años 80 con un puente típicamente francés, el puente Biputre, que es un puente sencillo, es un puente apto para las luces medias, que no penaliza tanto el consumo de material como sí el consumo energético y el empleo de mano de obra. Esta es una de las evoluciones de las secciones transversales, pero creo que es muy gráfica en un puente sencillo. Lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años ha sido un mejor conocimiento del comportamiento de esa sección transversal, de una forma que busque un comportamiento mucho más eficiente, simplificar,
eliminar rigidización es cara siempre. Para hacernos una idea, los rigidizadores vienen a suponer aproximadamente un 10, un 15% del peso en algunos puentes, pero sin embargo puede llevarse el 40-50% del coste. La simplificación de los detalles, sobre todo cara a los comportamientos a fatiga, a ese mantenimiento de las estructuras. Y un punto importante, que es la aparición de la sección en cajón en determinados ámbitos. Nosotros en España usamos y abusamos de la sección en cajón, incluso en luces donde no deberían ser aplicadas, pero tiene su aplicación y ha producido un gran desarrollo en este campo. Otro aspecto también importante es mejora de aspectos resistentes, es decir, la incorporación del hormigón de forma conjunta al acero, dando lugar a las secciones mixtas, para mí ha supuesto, creo que ha supuesto en el campo de los puentes metálicos una verdadera revolución. Es decir, aspectos como lo que nosotros llamamos la doble acción mixta, es decir, el hormigonado en las zonas de apoyo de la zona inferior del puente, nos produce un comportamiento dúctil, un comportamiento muy económico en un puente. Inventos, entre comillas, españoles, como es las células de esquina, es decir, esas chapas que unen las almas, formando un rigidizador cerrado, que logra un buen comportamiento en la sección al producir una mayor compacidad de los paneles de alma, siempre rigidizados. O el empleo también de rigidizadores cerrados, muy propios de los tableros de puentes ortótropos, pero que trasladados a la zona de las almas logra, a través de su rigidez torsional, producirnos un magnífico comportamiento de los paneles, cara a estabilidad. Y acercándonos ya hacia los aspectos de construcción, merece la pena destacar los procesos de producción en taller. Como decía, el puente metálico es un puente siempre ligado a los procesos industriales. El desarrollo de las capacidades de elevación, como veremos, de la logística, de las teorías de logística, de la automatización, los medios disponibles hoy en día, incluso, y creo que en primer lugar, la implantación de los sistemas de calidad nos permite acometer el puente metálico de una manera económica y de una manera lógica, evitando ese falso miedo que existe siempre en todas las administraciones de los fallos de soldadura, etcétera, etcétera. Es más una leyenda negra que una realidad en la fabricación. Y entramos de lleno en el tema de la ponencia. Los procesos constructivos. A mí me gustaría pensar, y lo he discutido muchas veces con importantes diseñadores de puentes, que ningún puente, ninguno, realmente puede diseñarse, puede concebirse sin saber cómo se va a construir. El proceso constructivo influye en el diseño de muchas maneras, incluso creando verdaderas tipologías, como es, por ejemplo, el puente empujado, que es un puente especial, un puente con unos aspectos especiales en su propio diseño. Creo que cuando se diseña, cuando se prepara el proceso constructivo de un puente, tiene que haber un claro entendimiento de la obra. Y volvemos otra vez al empleo del cerebro más que de los programas de cálculo. Hay un caso claro que a mí me gusta destacar, estoy incidiendo mucho en el puente mixto, pero es el caso del puente mixto. El puente mixto vamos a utilizar dos secciones parciales, la sección metálica, el hormigón, y los vamos a unir en momentos determinados. La forma en que lo unamos dejará congeladas tensiones, dejará congeladas deformaciones, y es preciso conocer en ese caso cómo lo vamos a construir. Hay que tener en cuenta también en un proceso constructivo las influencias externas y las influencias internas. Llamo influencias externas, por ejemplo, a los aspectos sociales, medioambientales, siempre la seguridad y la calidad ante todo, pero un mismo puente en dos ubicaciones diferentes, con una determinada presión social, con un determinado medio ambiente, no se construirá igual. No es lo mismo poder trabajar en un río, donde no se puede acceder por aspectos medioambientales, o un puente que tiene
gran importancia social porque va a abrir una vía en una ciudad, en un entorno urbano. Tiene afecciones muy importantes. Y luego las afecciones, las influencias internas, como es el comportamiento en fases intermedias, la logística, es decir, qué tamaño de pieza podemos desplazar a nuestra obra, tolerancia, efectos térmicos, el sismo, el viento, no vamos a tener una estructura completa. No podemos dejar también al margen la economía, es decir, ese proceso constructivo deberá contar con un determinado plazo, con unos costes de ejecución, habrá que discutir cuál es el óptimo, y, por supuesto, los medios disponibles. Partiendo de estas ideas, hay múltiples procesos constructivos para un puente. Yo diría que tantos como ingenieros estamos en esta sala, en este momento. Siempre va a depender de la imaginación, de los medios, de lo que le resulte más familiar al constructor. Pero lo que no debemos perder de vista es el secreto de la construcción. La construcción siempre se basa en llevar elementos mucho más pequeños a la dimensión final que tendremos que unir, que tendremos que ejecutar in situ. Yo después de todo este tiempo de profesión, donde me he visto involucrado en la construcción de múltiples puentes, siempre recomiendo buscar, si es posible, siempre si es posible, aquella solución que se aleje menos del comportamiento final de la estructura, porque nos llevará a un mejor conocimiento, a evitar refuerzos, etcétera, etcétera. Como decía, vamos a tratar los procesos que yo llamo canónicos, es decir, los más habituales, los básicos, casi los de manual, ¿no? El montaje con grúas, bien en suelo, bien grúas flotantes, el montaje por avance en voladizo, los montajes por izado, por empuje, por traslación horizontal, que es lo que llamamos ripado, una variante de lo que es el empuje, el montaje por giro y luego otros métodos que se nos pueden ocurrir. Empezando por el más básico, que es el montaje con grúas, hoy en día disponemos de grúas de capacidades casi ilimitadas, bien grúas comerciales o bien, como desarrollan empresas de heavy lifting, grúas basadas en sus gatos de elevación. A título de ejemplo, en la diapositiva aparece el manual de una grúa de 600 toneladas. Es una grúa relativamente común en ciertos montajes, pero ya estamos hablando de 600 toneladas de capacidad. El uso o no de una determinada grúa dependerá de la disponibilidad en el mercado. Y su economía, su facilidad de uso también dependerá sobre todo de los accesos que tengamos. Buenos accesos, montaje con pilas bajas, posibilidad de colocar apeos intermedios. Parece lógico no complicarse la vida e ir a un montaje con grúas. Dentro de este montaje tenemos varias opciones. Uno, el avance sucesivo, muy sencillo, puentes de una cierta longitud, cercanos al terreno. La grúa tiene fácil acceso a las pilas y es fácil ir colocando un tramo a continuación de otro, como se ve en la diapositiva, ¿no? Es un método que solemos emplear con alturas de pilas reducidas, no mayores de 15 metros. Es necesario un buen acceso a las pilas. Si las luces superan, estamos limitados por el peso de la grúa, si las luces superan el entorno de los 20 metros aproximadamente, es bastante probable que necesitemos algún tipo de apeo intermedio. Y hay un punto que merece la pena ser considerado durante este montaje, que son los efectos térmicos. Nosotros habitualmente empezamos a montar desde uno de los estribos hasta cerrar en el otro estribo. Eso significa que durante el montaje tenemos un punto fijo, por llamarlo de alguna manera, desde el que la estructura se dilata, o donde resistimos todos los esfuerzos horizontales. Sin embargo, es posible que el esquema final de comportamiento de la estructura no coincida, y suele ser bastante probable, y haya que hacer transferencias de apoyos durante el montaje. Esa transferencia de ese punto fijo, que en un momento determinado se encuentra en un estribo, terminará en una pila intermedia, y es un punto a tener en cuenta en el montaje.
Otra opción es el montaje de tramos isostáticos de gran luz, como aparece en la fotografía. Es un puente de 64 metros de luz, puente de ferrocarril, y aparece montado en dos mitades, con un apeo intermedio. Montaje sencillo, pesos importantes, y la única consideración en este caso es la coordinación de dos grúas. Tenemos que trabajar con dos elementos que deben estar coordinados para evitar una falsa maniobra y algún tipo de problema. Empezamos a complicar los procesos constructivos, los montajes por avance en voladizo, con carros de avance. Suelen emplearse, como es el caso de la fotografía, cuando existe un obstáculo que debe salvarse. Puede ser un valle de gran profundidad o puede ser, como en este caso, un río, y un río con velocidades importantes. Este sí que es un caso donde la situación transitoria de construcción no se va a corresponder con la situación final. Este es un puente pórtico empotrado en dos pilas, 180 metros de luz, y pasa por dos situaciones en voladizo. Habitualmente este proceso de construcción pues emplea medios auxiliares, como es la fotografía. Utiliza un carro posicionador que recoge la dovela en la base de la pila y la lleva al frente, o un carro elevador si tenemos la facilidad de poder alimentar la estructura por el frente. Ese es el caso, por ejemplo, en los voladizos compensados, un típico montaje de puentes atirantados, donde se realiza un sistema de montaje equilibrado a partir de la pila, ¿no? Una dovela hacia la izquierda, una dovela hacia la derecha, para poder absorber, para poder mantenernos dentro del rango de desequilibrio que nos permite la estructura. En este caso he incluido las fotografías de un puente atirantado, pero es fácil utilizarlo en cualquier otra situación. Como siempre, tiene un efecto el trazado en planta, es decir, un puente donde no sea recto, pues podremos tener unas situaciones con flexión y torsión en pilas, probablemente no contempladas en el diseño final. El efecto del viento. Ayer nos hablaban precisamente de las grandes velocidades de viento, etcétera. En un puente atirantado es mucho más flexible en esta situación, por ejemplo, que en la situación final, y sufrirá esfuerzos importantes que deberán ser considerados, precisamente por esa falta de rigidez del sistema final. Otro de los montajes por avance en voladizo es el montaje por voladizos triangulados, es decir, un sistema de atirantamiento que al final lo que llegamos es a completar una celosía. Me explico. Es un sistema de montaje muy empleado, por ejemplo, en el caso de los arcos, más en los arcos de hormigón que en los arcos metálicos, que nos ha permitido recuperar una tipología. El arco es caro, en ejecución siempre lo ha sido, tuvo momentos que estuvo a punto de ser abandonado, y los arcos con tablero superior similares al que se plantea en la fotografía, un viaducto de Garavit, un viaducto de Eiffel muy conocido, permiten construir este arco en dos mitades. Hay algunos ejemplos en estas fotografías, arcos sobre valles con gran profundidad, que se montaron con este sistema de dos mitades, creando una celosía con cada mitad, pero sobre todo en la diapositiva de la derecha, que se ve una lámina de agua importante, es un puente de hormigón, pero lo he traído en este caso porque nos permite ver esa situación y ese aprovechamiento. El tener el arco que nos forma el cordón inferior de la celosía y completarlo bien con el tablero o con una estructura auxiliar nos facilita muchísimo la construcción. A mí me gusta recordar una cita, cuando construyes un arco en dos mitades, me gusta recordar la definición de arco que hizo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci decía que el arco era
una fortaleza causada por dos debilidades, ¿no? Creo que esa imagen de dos ménsulas avanzando una hacia otra hasta completar un arco encaja perfectamente con aquella idea que tenía Leonardo da Vinci. El montaje por izado. Hemos visto hace muy poco tiempo, en la presentación anterior también, el empleo de los gatos de cable. El empleo de los gatos de cable es muy usual hoy en día, son gatos de pretensado modificados para elevaciones, descensos y muchas otras aplicaciones. Permiten elevaciones de cargas, pues como aparecen en la tabla, hasta prácticamente 900 toneladas hoy en día. Espero que dentro de nada nos sorprendan todas las empresas que se dedican a este campo con gatos de mayor capacidad. Es posible. Existen otras opciones para alizado, las más comunes se basan en los gatos de cables, como son los cabrestantes. Poseen mayor velocidad frente a la velocidad de elevación con gatos de cable, que puede andar como una media entre 5 y 8 metros por hora. Los cabrestantes son como una grúa, es decir, funcionan con una mayor rapidez, pero sin embargo su capacidad de carga es bastante inferior. El método es un método sencillo, consiste en situar la estructura bajo los gatos e izarla bien desde la propia estructura o desde torres auxiliares. En esta fotografía podemos ver una obra que actualmente se encuentra en curso en Canadá, en la provincia de Alberta, donde parte de un arco, estamos sobre el río Saskatchewan, un río de anchura importante y además en condiciones de invierno. La estructura, parte del arco, se ha transportado por medios flotantes hasta la posición y desde allí lo que se ha hecho es, mediante unas torres auxiliares, se ha elevado hasta lograr el acoplamiento con las secciones de arranque. Otra aplicación del montaje por izado muy clara es la típica construcción de los puentes colgantes. A través de los pórticos que se colocan en los cables principales, normalmente se efectúa un transporte bien marítimo o bien fluvial de los elementos hasta la vertical del sistema de elevación y bien mediante gatos de cable o mediante cabrestantes se sube la carga. Es importante en todos los sistemas de elevación tener en cuenta la sincronización. Estamos hablando de varios puntos de elevación, estamos hablando de desequilibrios y estamos hablando de un reparto de cargas. Es decir, el retraso de un gato sobre otro es un factor que debe ser considerado, que hoy en día se controla muy fácilmente a través de la electrónica, pero es un factor a tener en cuenta. Bueno, llegamos al montaje por empuje del tablero. Es uno de los procesos constructivos más comunes hoy en día, sobre todo en grandes viaductos. Es un sistema, no hemos inventado nada, como muchos de los sistemas anteriores, aunque se llama técnicas modernas, la ponencia se llama técnicas modernas, pero muchos de estos sistemas, como estamos viendo, estaban ya inventados. El montaje por empuje no es nuevo, surge en el siglo XIX, surge desarrollado por ingenieros suizos, franceses y belgas, y ya en aquel momento se movían con luces superiores o en el entorno de los 60 metros. Grandes empresas metálicas europeas con grandes ingenieros famosos dentro de la historia de la estructura metálica se dedicaron a poner a punto este procedimiento tal y como lo conocemos ahora. Empleaban rodillos engrasados, empleaban ya las narices de empuje, en algún caso de madera, en algún caso metálica, y prácticamente lo que hemos hecho es poner a punto este procedimiento en función de los desarrollos tecnológicos. Los antecedentes modernos de los sistemas de empuje se remontan al siglo pasado. El primero de ellos, en el río Anger, siempre desarrollados por Bauer y Leonhardt. En el río Anger hicieron sus primeros, llamémosle pinitos, desplazando una serie de dovelas prefabricadas sobre una cimbra de madera hasta colocarla en posición. Poco después, en Venezuela, en el río Caroní, en el año 63,
desarrollaron el procedimiento como lo conocemos hoy en día. Un puente de hormigón, colocaron pilas auxiliares y procedieron a su empuje y se patentó el sistema. Antes de entrar en los avances tecnológicos, el montaje por empuje presenta muchísimas ventajas. Es decir, tiene una serie de limitaciones geométricas, no siempre es factible, precisa una curva de radio constante, con lo cual prácticamente solo tenemos en planta, en el trazado en planta, tenemos dos, la recta y la circunferencia. Hablo siempre desde el punto de vista del procedimiento normal. Podemos hacer cosas más complicadas y podríamos movernos con curvas de transición, etcétera. Y en el trazado en alzado es lo mismo. Presenta muchas ventajas, localiza todas las actividades en un único punto, habitualmente detrás de un estribo, tiene poco impacto ambiental, los medios para el montaje de la estructura son reducidos, estamos trabajando en el suelo, estamos trabajando en una zona controlada, lo cual nos permite una buena calidad de la ejecución y seguridad para todos nuestros operarios. Es verdad que, como decía, el esquema estructural durante el proceso de empuje se aleja del esquema definitivo, es decir, todas las secciones van a estar en voladizo, van a pasar por una situación de voladizo y todas las secciones van a ser apoyos. Y eso estaba relacionado con esos efectos que hablábamos de tipología especial. Hay una diferencia, me gustaría citarla frente al empuje de puentes de hormigón. El empuje del puente metálico es más sencillo, movemos masas más pequeñas, tenemos masas que se pueden mover como media de peso en las luces medias en el entorno de 2,5 toneladas por metro lineal de puente, frente a un puente de hormigón que estaríamos hablando del entorno de 15, 16 toneladas por metro lineal, un puente carretero, a unas 25 un puente de ferrocarril. En el caso del puente de hormigón, básicamente el parque de empuje, es decir, la zona localizada detrás del estribo, es una fábrica. El proceso de empuje que nosotros llevamos es liberar el espacio del encofrado para fabricar una nueva dovela. En el puente metálico es todo lo contrario. En el puente metálico nosotros procedemos a un armado, a una soldadura o una unión atornillada de todas nuestras dovelas detrás del estribo y lo que deseamos es no parar la producción. Es decir, frente al puente de hormigón, donde tendremos un espacio de fabricación de unos 25 metros, en el puente metálico desearemos tener toda la longitud posible para que en un único movimiento seamos capaces pues, de mover longitudes en el entorno de 120, 140 metros, que suele ser muy habitual en nuestras obras. Los sistemas tecnológicos que nos han permitido esta facilidad de empuje desde los primeros ingenieros del siglo XIX que se movían con cabrestantes, etcétera, etcétera, nosotros tenemos multitud de sistemas. Desde los sistemas inicialmente empleados por Leonhardt basados en un sistema de rozamiento, es un gato con movimiento vertical, una superficie de alto rozamiento que recoge una carga y unos gatos en horizontal que desplazan esa carga. Los sistemas con viga, carril y grapa que empujan realmente a la estructura, a las variantes con sistemas de tiro, realmente estamos bien o a través de una barra de acero de alta resistencia o a través de gatos de cables, nos anclamos en la parte trasera del puente y tiramos de él en lugar de empujar. O incluso algún desarrollo, como es este elemento que presentamos aquí, de mi empresa, que nos permite el movimiento de cargas elevadísimas y siempre referidos a un estribo, es decir, sin que se pueda perder en ningún momento esa unión longitudinal del puente con el propio estribo. Algunos de ellos tienen limitaciones. Personalmente, los sistemas basados en rozamiento, como el que colocaba, el que os señalaba, es un sistema muy dependiente de la carga que tenemos sobre ese gato. Es decir, al producirse
la acción de empuje a través de un rozamiento, tenemos un valor que es constante, que es el coeficiente de rozamiento que nos proporciona esa sección, y otro que puede ser variable, que es la reacción, la carga que el propio puente nos provoca encima. En luces muy cortas, con gran longitud, el sistema no funciona y hay que recurrir a los sistemas de tiro. Otro elemento auxiliar, ya propiamente estructural, para reducir tanto esfuerzos como deformaciones es la nariz de empuje. La nariz de empuje tiene dos finalidades. Una, reducir los esfuerzos de las secciones en voladizo y las deformaciones de las secciones en voladizo. Estamos hablando de secciones metálicas, secciones no completas, porque se transformarán en su posición final en secciones mixtas, serán deformables. Todo lo que aligeremos esa sección en voladizo con grandes luces nos permitirá llegar con menores deformaciones a la posición final. Las tipologías que se emplean con este tipo de puentes son tipologías en celosía. Pensemos que estamos hablando de una sección de alma llena, como decía, en el entorno de las 2,5 toneladas, para luces entre 60 y 70 metros por metro lineal, y no podemos colocar un elemento por delante que sea de alma llena. Sería dejar el propio puente en voladizo cargándole con un elemento que pesa lo mismo. Para ello recurrimos a soluciones más ligeras, soluciones de tipo celosía que dividen por dos el peso. Frente a un puente de hormigón, por ejemplo, que estaríamos hablando de masas de 25 toneladas por metro lineal, allí se aligera mucho, porque allí este elemento podemos estar hablando de 3, 4 toneladas por metro lineal. 25 frente a 4 comparamos con 2,5 frente a 1. No reduce tanto los esfuerzos. Una de las misiones también de este sistema es la recuperación de deformaciones al llegar a la pila. Es decir, estamos en una situación de voladizo, obviamente existe una deformación del puente y cuando llegamos a una pila intermedia hay que recuperar, hay que volver a nivelar la estructura. Y ello se facilita a través de la disposición de cilindros hidráulicos en el frente de la nariz que nos permiten nivelar y continuar con nuestro avance. Otro elemento que a veces se usa en conjunción con la nariz o en sustitución de la nariz es la torre de atirantamiento. En estas fotografías podemos ver dos situaciones, puentes que se disponen, nariz, por ejemplo, puente sobre el río San Lorenzo en Canadá, disponemos torre de atirantamiento y nariz, es un vano que superaba los 140 metros, o puentes que simplemente por su canto, son puentes muy robustos, también con 140 metros, es un viaducto en España, en el sur de España, el viaducto de Guadalfeo, únicamente disponía torre de atirantamiento. Hay múltiples tipologías, fundamentalmente según que se considere necesario o no en ese proceso constructivo variar en la tensión inicial de los cables nos condicionará la tipología, pero básicamente las imágenes que tenemos corresponden a las más utilizadas. Otro elemento muy importante dentro del empuje son los apoyos. Yo los he dividido en dos clasificaciones. Los apoyos que están fijos en la subestructura, es decir, apoyos sobre los que se va a mover el tablero, o apoyos móviles. En realidad es otro sistema de empuje. Aquí podemos apreciar apoyos que se mueven sobre carriles que en realidad lo que están haciendo es desplazarnos la propia estructura. Otra opción son los apoyos dispuestos en la pila sobre los que deslizará el puente. Y dentro de estos tipos de apoyos tenemos tres opciones, por decirlo de alguna manera: el empleo de los apoyos definitivos modificados como elemento de empuje, el apoyo de elementos auxiliares que deberemos sustituir a través de neopreno teflón e incluso los apoyos modernos herederos de los trenes de rodillos del siglo XIX, que también aportan sus ventajas. En la parte superior, me señalaba ahora mismo, aparece la idea de Leonhardt y Bauer en su momento, que era
la creación de una pista de acero inoxidable y la introducción de una pastilla de neopreno teflón que se iba alimentando según iba avanzando el puente. Si este es el sentido de avance, se introduciría una almohadilla por aquí y se recogería otra por aquí, manteniéndose en camino. Esta técnica hoy en día está prácticamente obsoleta. Precisa mucha mano de obra. Cuanto más mano de obra, además de los costes, hay más posibilidades de error. Y hoy en día lo que se tiende es, más como en estas imágenes, a que el apoyo sea fijo, esté introducido y no se alimente, y sea el puente el que se mueva sobre él. Otro elemento fundamental en el empuje son las guías laterales. Durante el empuje vamos a tener acciones transversales de cualquier tipo, unas originadas bien porque la diferencia en los caminos, la diferencia de los coeficientes de rozamiento en los apoyos, el valor no sea coincidente y entonces tendremos una desviación que tendremos que resistirla con los esfuerzos transversales. La presencia del viento es obvia. La curvatura dependiendo del punto de tiro nos crea también esfuerzos transversales. O el sismo. En un país como México es importante incidir en el sismo. Dentro de estas tipologías existen múltiples, desde apoyo de rodillos, como es el caso que se muestra aquí, hasta la introducción de pastillas de neopreno teflón, como veíamos en el caso de los apoyos. Una variante interesante del sistema de empuje es el montaje por traslación horizontal, donde lo que hacemos es, en lugar de empujar longitudinalmente, empujamos transversalmente. Tiene sus ventajas, es un sistema relativamente utilizado, por ejemplo, en España, en la sustitución de puentes de ferrocarril que ya han llegado al final de su vida útil, o como es este el caso, que es una actuación en una obra donde teníamos una estación de metro subterránea en Valencia, en el Levante español, y el plazo nos obligaba a montar un puente mientras estábamos construyendo. La solución, dividir los trabajos. Construimos el puente aquí, ejecutamos la estación y cuando se acabó desplazamos el puente a esta posición. Es también otro sistema, en muchos casos, con grandes aplicaciones, la construcción paralela. A veces, en este caso es un caso sencillo, los apoyos, la posición de apoyos definitivos y la posición de apoyos temporales será coincidente, pero puede que no ocurra. Entonces, tendríamos una situación con un esquema estructural diferente también al final, caminos de deslizamiento diferentes y apoyos que deberían ser sustituidos. Otro tipo también de construcción, no muy empleada, pero está ahí, es el montaje por giro. El montaje por giro se emplea en cauces, sobre carreteras, etcétera, donde no tienes otra posibilidad, no tienes otro medio disponible. En este caso, estamos viendo cómo se hizo, es decir, se produjo el montaje de la pasarela en una de las riberas del río. Una vez montada, se embarcó. Las fotos son primera hora de la mañana, no son muy buenas, creando un punto de giro en este punto. Y a partir de aquí se movió hasta su posición definitiva. En el caso de puentes de hormigón, por ejemplo, construidos por Avance en voladizo, hay varias experiencias donde se ha construido paralelo el dintel, el doble voladizo que llaman aquí, se ha construido paralelo a la carretera y una vez finalizado se ha girado a la posición definitiva. Es otro procedimiento también a tener en cuenta. Dentro de otros métodos aparece, por ejemplo, el abatimiento. En estas diapositivas se ve muy claro. Es una obra recientemente acabada, también en un cauce importante en España, y lo que se decidió es montar dos mitades en vertical, creo que se ve muy claro, dos mitades de este arco ojival en vertical y descenderlas hasta coincidir en el centro. Realmente nos facilitó
mucho el trabajo, es muy típico emplearlo en la construcción de arcos, pero hay que tener en cuenta diversos factores. Es decir, volvemos otra vez a que el esquema estructural es diferente al final, el arco está cerrado, el arco está completo, pero aquí tenemos una serie de articulaciones temporales para permitir ese giro y una serie de elementos de retenida en mitad de la altura que nos van a modificar la ley de esfuerzos, ¿no? Sí es verdad que también aporta sus ventajas. Era una situación que era independiente de la topografía existente, no dependíamos de la lámina de agua y podíamos proceder a su construcción. Como digo, muy empleado últimamente en España, en los últimos años se ha empleado bastante en la construcción de puentes arco. Otro de los métodos es la construcción por flotación. La construcción por flotación, que puede ser puente completo o no, o estructuras parciales. Puede combinarse, como aparece en la diapositiva, puede combinarse con otros métodos, como es el izado, como es el empuje, etc. Se emplea donde se tiene una facilidad bien de calado y bien de medios flotantes. Aquí, en esta imagen, es un puente en Hungría, donde tienen un Danubio, un puente de un río de 500 metros de ancho con buen calado. Los medios de navegación, obviamente, están disponibles, al igual que el calado. En estas diapositivas volvemos otra vez al puente que veíamos anteriormente en Alberta, en Canadá. En este caso veíamos anteriormente el izado de esta parte del arco y es una de las situaciones donde se produce la flotación con la combinación de otros procedimientos. Viene aquí a cuento traer esta diapositiva precisamente por lo que es el proceso de carga en las pontonas. En el puente anterior el proceso era transversal, es decir, no había modificación de las posiciones de apoyos, pero aquí, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es un lanzamiento del propio arco sobre los elementos de flotación. Es decir, la maniobra se complica precisamente por la aparición de las cargas en un elemento que tiene movilidad, que es un elemento que tiene esa estabilidad que hay que lastrar, que hay que deslastrar para tomar la carga. A partir de ahí se lleva a su posición mediante cabrestantes. Otras opciones, si el río hubiera tenido más calado, pues podría haber sido el empleo de remolcadores, por ejemplo. Y estamos llegando ya al final de la ponencia. No he querido dejar fuera de la construcción, de las técnicas de construcción de puentes metálicos, lo que es el hormigonado de la losa. La facilidad de construcción de un puente mixto, que salvo en las grandes luces, son propiamente metálicos, la inmensa mayoría de puentes metálicos con los que vamos a trabajar son puentes mixtos, no acaba una vez que hemos dejado la estructura metálica en su posición, sino que aparece otra fase posterior muy importante, que es el hormigonado de la losa. Y el hormigonado de la losa nos puede hacer que nuestra solución sea no económica. Nosotros, a lo largo de los años, en Europa se ha discutido muchísimo sobre las soluciones a emplear para ese hormigonado de la losa, soluciones económicas. Y creo que todavía no hemos llegado a una conclusión. Aquí en estas diapositivas aparecen varias opciones, es decir, el empleo de carros de encofrado para hormigonar la losa, el empleo de la chapa perfilada como encofrado perdido para hormigonar esa losa. Son procedimientos relativamente costosos, esa chapa va a quedar perdida, no va a valer para nada. Dependiendo de la climatología puede tener un mantenimiento específico, complicado. Y el empleo de los carros al final es trasladar a un elemento que contaba con todas las ventajas de la prefabricación, trasladarle la obra in situ. Luego no aporta demasiadas ventajas. Últimamente, por donde nos decantamos es por la solución de tipo prefabricado, ya que existe
en los puentes de hormigón existen soluciones prefabricadas, en los puentes mixtos también, que es la prefabricación de parte de la losa. Prefabricamos parte del espesor de la losa. Estas imágenes corresponden al puente sobre el canal de San Lorenzo que mostraba antes en Canadá, donde se han desarrollado parte de la sección, parte del espesor de la losa, se ha prefabricado y se ha montado sobre el puente, completando después la armadura que falta, dependiendo del diseño, y hormigonando el resto del espesor. Estas otras son imágenes españolas también, son puentes donde allí es muy típico, la tipología empleada puede variar, puede tener estos nervios, dependiendo de la luz de los voladizos, para proporcionar una mayor rigidez, o incluso unas celosías, como es este el caso, que nos trabarán esos dos hormigones. Acabo. Por acabar, simplemente citar la ventaja también de hormigonar losas de sección completa. Es muy típico del proceso de los puentes atirantados por las ventajas que nos aporta, desde el punto de vista de diseño, por aspectos tales como la retracción o la fluencia. Y ya para concluir, simplemente decir, los puentes metálicos han tenido un desarrollo muy importante desde su origen, siempre basado en los avances tecnológicos, en los avances técnicos. Se ha producido un desarrollo teórico, quizá desde los años 80 del siglo pasado hasta hoy, muy importante en el conocimiento sobre todo de los puentes mixtos, A mí me gustaría dejar aquí, simplemente como resumen de la ponencia, la necesidad de considerar el proceso constructivo en el proyecto. Hemos visto que hay múltiples proyectos constructivos, pero esa necesidad. Me gustaría simplemente marcharme de aquí con que nos quedemos con la imagen que pasamos por fases muy diferenciadas del comportamiento final de la estructura y que debe ser incorporado en el proyecto. Dicho esto, muchas gracias por su atención.